escuchar cada petición, cada oración. Sabemos, hermana, que alabamos a un Dios de poder, a un Dios grande y maravilloso. Sabemos, hermana, que a veces a Dios lo hacemos tan chiquitito, hermana. A veces estamos pasando una prueba, una dificultad y dudamos. Pensamos que Dios no nos va a escuchar, que Dios ya se olvidó de nosotros. Pero sabemos, hermana, que Dios tiene el día y la hora. No cuando nosotros queramos, cuando Dios tiene dispuesto el día para poder responder. Que Dios nos ayude, hermana. Que en esta noche podamos, cierto, tener esa fe grande, esa fe que Dios nos pide, hermana. Dice que Él nos pide una fe tan poquitita, hermana, como un granito de mostaza. ¿Se da cuenta que Dios es grande y maravilloso? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Vamos a darle lectura. Dice, hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, cómo eran ellos? Eran temerosos ante los ojos de Dios. Podemos ver hoy en día el Señor que quiere que nosotros también, hermanos, tengamos temor ante Él. A veces nosotros no tenemos temor, a veces hacemos cosas que no son agradables ante Dios, ¿cierto? Y el temor está lejos de nuestra vida. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener temor en nuestra vida. De cada día poder mirar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Como estos varones, este matrimonio, ¿cierto? Dicen que eran temerosos ante los ojos de Dios. Ellos cumplían los mandamientos, hermanos. Ellos los cumplían. Pero nosotros hoy en día, ¿cierto? Los hijos de Dios estamos lejos a veces de cumplir los mandamientos, hermanos. Hoy en día, ¿cierto? Podemos ver en el pueblo de Dios ha entrado mucha rebeldía. En los pueblos de Dios, hermana, ha entrado, ¿cierto? Ese yo. Amén. Hay muchos, ¿cierto, hermanos, que hacen lo que ellos quieren? Quieren llevar un evangelio a su manera, no a la manera de Dios, hermano, porque los hijos de Dios no se quieren someter, a la voluntad de Dios, hermano. Por eso que podemos ver, hay hermanos que andan por aquí y por allá, ¿cierto? La iglesia a lo mejor le llama la atención, se van, porque no les gusta, ¿cierto? Que le llamen la atención. Pero sabemos, hermanas, que como hijos de Dios tenemos que obedecer a los amos terrenales. Hermanas, si no le obedecimos a ellos, ¿cómo le vamos a obedecer a Dios que no le vemos? A veces nosotros, hermanos, somos hipócritas ante los ojos del Señor. Hermanas, decimos amar al Señor, pero no amamos, ¿cierto?, a nuestros pastores. No amamos a nuestros hermanos. Que Dios nos ayude, hermano, porque cada día Dios nos está hablando en nuestras vidas. Cada día el Señor, cierto, nos reprende, hermana, pero Él nos reprende para que nosotros cambiemos, para que nosotros podamos salvarnos, hermana, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Que Dios nos ayude. Amén. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios, cierto, bendició a estos varones, hermano? Porque Dios conoce el corazón, hermano. Dios conoce. A lo mejor ellos estuvieron mucho tiempo pidiéndole un hijo al Señor, pero el Señor se lo dio cuando eran de avanzada edad. ¿Se da cuenta? Hoy en día el Señor también, hermano, Dios responde. ¿A cuántos, cierto, que no han podido tener hijos, Dios le ha bendecido por el hijo? Amén. Que Dios nos ayude, hermano, porque podemos ver que el poder de ayer y de hoy es el mismo. Pero a nosotros, hermanos, ¿qué nos pasa? Nos falla la fe. Como hijos de Dios nos falla mucho la fe a veces, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, porque sabemos que alabamos a un Dios de poder. Sabemos, hermano, que Dios nada le cuesta responder, hermano. Dice que Él trabaja lo imposible. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede. Porque podemos ver cuántos matrimonios
han gastado cualquier plata, hermano, para poder tener un hijo y no lo han podido. Pero han llegado a las plantas de nuestro Señor y Dios le ha bendecido. ¿Te das cuenta, hermana? Porque Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros tengamos fe, que podamos confiar en Él, hermano, que podamos confiar, porque a veces, como le digo, nosotros sabiendo la obra y la maravilla que hace el Señor, dudamos. Ahí estamos, cierto, que no, que Dios no nos va a responder, que ya llegó años, pero no, hermano, porque Dios tiene el día y la hora. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios bendiga a su pueblo, hermano. Dice, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Que Dios bendiga su palabra, hermano, porque podemos ver, cierto, que a este varón Dios le tenía la bendición. A veces, hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar al Señor, no quedándonos en el hogar, hermana, porque a veces estamos esperando una bendición y a veces Dios la tiene en la iglesia. Pero a veces, cierto, nos quedamos en el hogar, a lo mejor viendo tele, a lo mejor haciendo otras cosas que no son agradables ante Dios, pero Dios quiere que cada día, cierto, le busquemos, que cada día nos congreguemos, hermana, porque a veces uno va a lo mejor sin pensar, cierto, que va a tener bendición, pero Dios a veces nos sorprende. Hermana, uno llega a la iglesia a veces y Dios nos sorprende. Dios nos tiene una gran bendición a nuestra vida. A veces Dios nos tiene una sanidad que a lo mejor por años estamos esperando, hermano, pero Dios en un instante, Él ve el esfuerzo de nosotros, Él ve todo, hermano, nos bendice. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces perdimos las bendiciones por quedarnos en nuestros hogares. A lo mejor a veces por coger, a veces no, hoy día no voy a ir a la iglesia, mañana voy a ir, no voy a ir el viernes. Y así estamos a veces, pero Dios nos agrada de eso, hermano. Dios se agrada que nosotros nos esforcemos, le busquemos con anhelo, hermana. Que cada día, cierto, podamos estar dispuestos a bendecir y alabar su santo nombre. Hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos del Señor, hermano. Porque Dios nos tiene en estos caminos, hermanos. No todos tienen este gran privilegio de poder alabar y bendecir el santo nombre, hermano. Podemos ver que, como dice una alabanza, hay miles y miles que mueren sin conocer al Señor. Mas Dios por misericordia nos tiene aquí. Por misericordia Él nos ha recogido. Por misericordia Él nos lavó, nos limpió y nos tiene en estos caminos, hermanos, para un día, cierto, formar este pueblo que Dios tiene preparado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros cada día? Prepararnos, buscar al Señor, hermano, no quedarse. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, afuera. Usted puede ver la maldad como se ha multiplicado. Uno puede ver ya las noticias, ya uno ya no dan ganas de verlas, porque uno ve tanta maldad, tanta cosa, pero sabemos, hermana, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Nosotros sabemos, cierto, que la venida de Dios está cerca. Hermano, muchos la miran por tardanza, pero Dios está cerca, hermana. Y si Dios cada día nos habla, cada día nos reprende, es para que nosotros estemos a cuenta con Él, hermano. Para que estemos preparados para cuando venga Él por su pueblo, podamos irnos con Él, hermano. Que no lo haga demasiado tarde, que cada día, es cierto, podamos esforzarnos. Y me apareció un ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué grande poder de Dios, hermano. Podemos ver, cierto, que todo lo que está en la Biblia, todo es una enseñanza para nuestra vida. Es un aumento de fe, hermana, para que podamos confiar en Él, para que podamos cada día, cierto, buscarle, para cada día, cierto, podamos aumentar nuestra fe. Hermana, pidámosle al Señor que Él aumente nuestra fe. Dice que lo que le pidamos a Él, Él lo responde.
Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque este varón, ¿cierto?, tenía la bendición grande. Dice que salió este ángel, ¿cierto?, a su camino a hablarle, a decirle, ¿cierto?, la bendición que le tenía el Señor. Sabemos, hermana, que a veces nosotros, Dios nos habla en nuestra vida, nos dice, hija, te voy a bendecir, que tengo esta bendición. A nosotros también a veces nos entra la duda, que Dios nos ayude, porque nosotros debemos de confiar en el Señor, hermano. Debemos cada día, ¿cierto?, estar firmes y creer en las promesas de Dios. Dice que más vale creer que dudar. Dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Juan venía predestinado, cierto, desde el vientre de su madre? Así, ¿cuántos de nosotros, hermanos, venimos predestinados desde el vientre de nuestra madre? ¿Se da cuenta, hermano, para qué? Para formar este pueblo, para estar en los caminos del Señor. No todos, como les digo, han tenido este privilegio, más Dios por misericordia, ¿cierto?, Él ha salido a nuestro encuentro. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, porque este varón Dios lo tenía, ¿cierto?, elegido, lo tenía escogido para hacerlo grande en sus manos. Dice que un gran profeta fue Juan. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Dice que desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el Espíritu y el poder del día para hacer volver los corazones de los padres a los hijos de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que Dios nos ayude, hermano, porque podemos ver que ese varón, cierto, fue un gran profeta, fue un hombre lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, cierto. Dios lo usó en palabras, cierto, lo hizo predicar, hablar de la grandeza de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, porque podemos ver hoy en día, cierto, Dios el que da palabras, Dios el que nos prepara para hacer grandes las manos de Él. Hermano, desde el momento que Dios salió a nuestro encuentro, nos dijo, hija, te voy a hacer grande en tus manos, hijo, te voy a hacer grande en tus manos. Y uno, hermano, en el camino, uno piensa que iba a ser, pero Dios, cierto, en el camino nos va preparando. En el camino Dios nos va dando la sabiduría, la inteligencia. Sabemos que Él prepara todo, hermano, porque llegamos a estos caminos sin saber nada, pero Dios, cierto, nos fue preparando. Qué grande es el poder de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos disponernos en la mano del Señor, que Él haga su voluntad en nuestra vida, hermana, que Él pueda, cierto, cambiar todo, Él pueda, cierto, doctrinar nuestra vida, hermana. Tenemos que dejarnos, que someternos a nuestro Señor, hermana, para que Él nos use como Él quiera, no como nosotros queramos, hermana, porque a veces le pedimos cosas que Dios no quiere, ¿cierto? Pero debemos decirle, Señor, heme aquí, haga su voluntad con mi vida, ¿cierto? Y estar dispuesta a trabajarle en lo que el Señor quiere, hermano, aunque sea para limpiar la iglesia, aunque sea para lavar los baños, lo que sea, todo honra y gloria para mi Señor. Todo se lo hacemos a Él, no mirando nada, hermana, porque todo trabajo es digno ante el Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en tu tiempo. Qué grande es el poder, hermano. Este varón dudó, ¿cierto? Este varón entró la duda, hermano. No creyó a la grandeza de Dios. No creyó, ¿cierto?, a lo que el ángel le habló. Lo que Dios, ¿cierto?, le había mandado de bendición. Que Dios nos ayude, hermano, que nunca nosotros nos entre la duda. Que nunca podamos, ¿cierto?, cuando Dios nos entregue algo, solamente orar, hermano. No dudar, porque a veces miramos el instrumento, hermano,
cuando Dios nos quiere entregar algo, no, hermano, porque Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar hasta un niño, hermano, para que usted le pueda hablar a su vida y a mi vida. Sabemos que la palabra es para mi vida también, hermano, primeramente para mi vida. Sabemos, hermana, que nosotros debemos de creer en Dios. Creerle al Señor todo lo que Dios, cierto, nos habla en nuestras vidas. Por eso nosotros, hermana, cuando nos entregan algo, debemos de orar al Señor. Orar solamente y esperar en Él. No apresuremos, cierto, las cosas del Señor, sino que esperar en Él, hermana, porque sabemos que si esperamos en Él, todo va a ser bien. Pero a veces nos apresuramos, nos enojamos y nos vamos del Evangelio. ¿Por qué no? Porque Dios no lo respondió. Y nos vamos a nuestros hogares, ahí estamos, cierto, atados. No, hermanos, tenemos que seguir adelante, seguir hasta el final, hermanos. Esta carrera es difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede, hermanos. Solamente debemos de orar, ayunar y creer en el Señor, hermano. Creer en este Dios maravilloso, hermana, porque sabemos, hermano, que a veces nos aferramos tanto a la vida, nos aferramos tanto a las cosas materiales, pero sabemos que un día vamos a partir de aquí. Somos pasajeros en esta tierra, pero a veces nos creemos eternos, nos creemos pero no, porque sabemos que el día de mañana le pertenece al Señor. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estar cada día preparándonos. Podemos ver hoy en día, hermana, la gente del mundo anda desesperada en esta fiesta, comprando juguetes, encalillándose, pero sabemos que el día de mañana no lo conocemos. El Señor ha dicho que viene algo grande. No sabemos, a lo mejor viene algo grande y hasta ahí van a quedar, cierto, todas las cosas que han gastado, se han encalillado. Capaz que Dios venga por nuestra vida, cierto, que Dios nos ayude, hermana, porque nosotros los hijos de Dios no tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros tenemos que preocuparnos, hermana, que debemos de estar bien en los caminos de Dios, y la fiesta, esas cosas, es del mundo. A nosotros no nos pertenece esas cosas, hermana. Nosotros tenemos que alejarnos de todas esas cosas, porque Dios nos agrada de eso, hermano. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Se da cuenta, hermana? Dios lo que hizo lo dejó mudo. Lo dejó mudo por lugar, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Porque esta palabra es una enseñanza para nuestras vidas. Que podamos creerle al Señor. Que Dios nos pueda ayudar, ¿cierto? Para cada día creer en las grandezas de Él. Pero cuando salió no le podía hablar, comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros nunca en nuestra vida entre la duda. Nunca, hermano, porque sabemos, hermana, que alabamos a un Dios de poder. Podemos ver hoy en día, hermano, Dios en esos tiempos, Él cortaba sin misericordia. Imagínense a este hombre lo dejó mudo. Pero hoy en día el Señor ha tenido tanta misericordia con nuestra vida, hermano. Se pone a meditar usted, hermana, a veces nosotros cometimos pecados, a lo mejor somos desobedientes ante los ojos de Dios, y aún ahí está el Señor perdonándonos, levantándonos, ¿cierto? Pero podemos ver que en esos tiempos, ¿cierto? Cuando estaba Jesús en la tierra,